Luego del ataque de Hamás el sábado y la posterior escalada de hostilidades, una de las muchas preocupaciones que se desata es la posibilidad de que aparezca una escalada regional del conflicto, especialmente con el Líbano e Irán, dos de los principales apoyos del grupo islamista Hamás. También cómo pueden verse afectados los diálogos entre Israel y los países árabes. Para ahondar en este tema hablamos con Antonio Barrios Oviedo. Él es analista y especialista en relaciones internacionales. Señor Antonio Baños, le quería agradecer en primer lugar que esté con nosotros, y para analizar las palabras de Antony Blinken vamos a empezar hablando de esa rueda de prensa con Netanyahu. Ha lanzado allí Antony Blinken varias advertencias a actores estatales y no estatales. Cree que la reforzada presencia militar de Washington en la zona frenará una posible entrada de otros países en este conflicto. Bueno, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la situación, los ataques de Israel sobre lo ocurrido hace pocos días, la ofensiva grande que hizo Hamas en contra de Israel, pero se esperaría que esto no escale más porque definitivamente Oriente Medio en general, aparte de tener que enfrentar otros conflictos que están sin resolver, como por ejemplo la guerra en Siria, la situación en Irak, la situación de la economía fallida en Líbano, difícilmente pues Oriente Medio podría soportar una escalada y una ampliación de la guerra en caso de que otros grupos también irregulares, como en el caso de Hamas o incluso Hezbollah, pues decidan eventualmente entrar en una guerra y abrir varios frentes de guerra que definitivamente también podrían afectar a Israel, porque hasta dónde podría Israel incluso tener la capacidad militar de enfrentar varios frentes abiertos de guerra. Así que yo creo que va a ser desastroso para Oriente Medio que esto escale más allá de la región y que incluso otros actores formales, como en este caso Irán, se hagan presentes en este conflicto y terminen de agravar la situación en la región de Oriente Medio. En esa rueda de prensa, Antony Blinken se ha referido a la matanza indiscriminada y, desde luego, siempre indefendible de Hamás hacia población civil israelí. No ha hecho, sin embargo, ninguna mención a los civiles que están muriendo por esos bombardeos de Israel a la Franja de Gaza. ¿Cree que, sin embargo, al interno, en privado, sí que le ha podido advertir a Benjamin Netanyahu sobre lo que podría suponer una escalada si siguen viéndose estas escenas? Uno de los problemas que tiene Israel cuando ataca es que gana la guerra, por decirlo, en cualquiera de los frentes, cuando se ha tenido que enfrentar a Hezbollah, Hamas, en otras crisis pasadas, pero lamentablemente pierde pues la guerra en el campo diplomático, porque le van a llover sin duda críticas por la matanza de civiles, es decir, todo este bombardeo que ha hecho sobre Gaza definitivamente va a dejar a una gran cantidad de población civil muerta, es decir, por más selectivos que sean los ataques van a haber una gran cantidad o ya están habiendo una gran cantidad de bajas civiles y eso lamentablemente pues va a recibir mucha crítica internacional. Sin embargo, bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta también que definitivamente en el campo diplomático tiene que haber esfuerzos en realidad todavía más fuertes, es decir, cuando se empieza a hablar de víctimas, se hablan solamente cuando las víctimas son israelíes, pero no se habla definitivamente sobre todas las vejaciones que los palestinos están sufriendo a manos de los israelíes en los territorios ocupados. Entonces yo creo que hay un doble estándar en el tema de la política exterior de muchos países y una hipocresía en la diplomacia occidental cuando se trata del tema israelí o el tema de los palestinos. Quiero preguntarle ahora sobre Irán, sobre ese otro actor, Hezbollah, ese grupo armado libanés. ¿Hasta dónde podría llegar su implicación en este conflicto? Y quiero hablar especialmente de Irán, porque tampoco pasa por su mejor momento, tiene numerosas sanciones. Salió Estados Unidos y todavía no ha vuelto a haber un acuerdo sobre ese acuerdo nuclear. ¿Le interesa realmente a Irán mayor inestabilidad en la región? Bueno, definitivamente yo creo que hay dos aspectos que son claves. Uno, primero, que hubo un momento en donde la región se pudo haber estabilizado muy bien, siendo Obama presidente, porque se había logrado por primera vez un acuerdo nuclear después de tantos años de forcejeo diplomático, y eso, quien torpedió ese proceso, ese acuerdo nuclear, pues fue Netanyahu, recordemos, siendo Donald Trump presidente. Yo creo que ahora con la imposición de sanciones más fuertes, incluso en la administración Biden, que eso es una de las partes paradójicas de esta diplomacia también bastante errática del presidente Biden,
es que ahora está tratando de buscar un acuerdo nuclear. Entonces yo no creo que a Irán le esté conviniendo un mayor nivel de estabilidad y de inestabilidad. Yo creo que esto ha sido de alguna forma consensuado o eventualmente controlado, pero también a Irán no le conviene que la situación escale a más, porque lo único que le interesa es que de alguna manera se frene la supuesta coalición que se está formando entre Israel y otros países árabes, que inicialmente se había conocido como los Acuerdos de Abraham, que podría eventualmente convertirse en una coalición militar anti-iraní, y eso es algo que definitivamente a Irán no le conviene. Entonces yo creo que tampoco le conviene a este país hacer que el asunto escale más, porque eso podría significar una justificación para que entonces otros países vecinos ataquen a Irán a partir de lo que ha estado ocurriendo, y la fuerza que incluso tiene Irán para controlar a muchos grupos irregulares como el grupo Hamas, como el caso Hezbollah, como las brigadas Al-Quds y muchas otras que operan en esta región bastante convulsa por la guerra en Irak y lo que está pasando en la guerra en Siria. Pues quiero hablarle precisamente de otro de esos países árabes que estaba buscando mejorar sus relaciones con Israel. Se trata de Arabia Saudita. Quiero preguntarle si bajo este nuevo status quo le resulta ahora mismo imposible a Arabia Saudita pues normalizar relaciones con Israel. Yo creo que hay un impasse momentáneo. Yo creo que incluso también este ataque de Hamas a Israel podría eventualmente también avergonzar a los líderes árabes que se olvidaron de la causa palestina, que no volvieron a interesarse en que existieran negociaciones entre israelíes y palestinos, y que de repente se sintieron seducidos simplemente con abrir relaciones con Israel por un tema de comercio y por un tema de tecnología. Entonces yo espero que esta crisis definitivamente, al igual que Occidente, ponga las manos en el fuego como corresponde y de nuevo se interese por la situación palestina, porque no puede ser posible que desde el 2008 no hayan negociaciones entre israelíes y palestinos, y prácticamente eso le ha servido igualmente a Israel para sacar a los palestinos de la ecuación árabe, para simplemente Israel hacer con los palestinos lo que simplemente quiere. Entonces yo espero que los países árabes definitivamente ahora sí se interesen de nuevo por la situación palestina y traten de promover lo que desde hace mucho tiempo se dejó de hacer: acercar a israelíes y palestinos, buscar algún tipo de acuerdo, y ahora con esta guerra lo más importante es buscar un cese al fuego para hacer posible un retorno a la normalidad. Sí. Y sobre todo el tema que preocupa en este momento, bueno, ¿qué va a pasar con los rehenes? Claro. Porque es una gran cantidad de rehenes que hay, que evidentemente van a ser parte de intercambio con palestinos que están en las cárceles israelíes. Antonio Barrios Oviedo, le agradezco que haya estado hoy aquí con nosotros en France 24 para tratar de explicar un poquito más el contexto regional que estamos viviendo en estos momentos. Gracias. Con mucho gusto, don Rodrigo. Yo a nuestros espectadores les invito a que sigan con nosotros porque no acabamos aquí, volvemos en unos segundos con toda la información internacional.